Bueno, volvemos a nuestro país. Los resultados de la PAES 2025 reflejan un aumento en la brecha entre establecimientos educacionales públicos y los privados. Para analizar este fenómeno, estamos con Raúl Figueroa, exministro de Educación y actual director del Instituto de Políticas Públicas, UNAV. Exministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bueno, partamos justamente por los resultados que se dieron a conocer de la PAES. Quiero conocer cuál es su lectura. A ver, lo primero, creo yo, lo más interesante es que ya se está consolidando la PAES como un nuevo instrumento que cumple una función bien precisa. Por un lado, permitir la selección de alumnos al sistema de educación superior y específicamente al sistema universitario, y que en términos de política pública apunta a identificar, a predecir el mejor rendimiento de esos alumnos en los estudios superiores que luego van a cursar. La PAES, recordemos, reemplazó a la PSU y lo que vemos hoy día es que son resultados que muestran una cierta consolidación del instrumento y que se pueden también sacar ciertas conclusiones que dicen relación con cómo se está moviendo nuestro sistema educativo, que es lo que tiende siempre a llamar más la atención cuando se elaboran estos rankings y uno ve qué tipo de establecimientos son los que tienen el mayor número de puntajes nacionales o concentran los puntajes más altos. Y en cuanto a los resultados, hay algo que, además de la brecha que ya lo vamos a abordar y que seguro, claro, ha llamado la atención abiertamente de todos los sectores, pero de los resultados hay algo que le llame particularmente la atención. Yo me pregunto, ¿todavía tenemos algo de pospandemia, de estas lagunas que generó? ¿Quedan resabios de eso o ya se logró una recuperación, cree usted? Es muy importante para la ciudadanía en general entender que la PAES no es un instrumento diseñado para evaluar la calidad de la enseñanza en la enseñanza media. El instrumento que se diseña para eso es el CIMSE. Y por tanto, si uno quiere evaluar cómo estamos en términos de aprendizaje y si hemos salido del estancamiento que teníamos por varias razones y de la caída luego post pandemia, el instrumento que hay que evaluar es el CIMSE más que los resultados de la PAES. Si uno mira el CIMSE, Chile tiene todavía un sistema muy estancado en sus resultados de aprendizaje y por lo tanto existe un desafío enorme en la política pública para abordar esa necesidad. Ahora, ciertamente la PAES, los resultados de la PAES están correlacionados con lo que ocurre en el ámbito escolar. Si un alumno no tiene un buen desempeño durante su trayectoria escolar, es difícil que tenga un buen resultado en la PAES. Pero hay una cuestión más bien técnica, metodológica, que es bueno no tomar la PAES como una herramienta para medir la calidad de los colegios, sino que el CIMSE es la herramienta que está diseñada con ese propósito. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la PAES? Hay cosas interesantes que, más que llaman la atención, son características del instrumento que tenemos que empezar a saber trabajar. Lo primero es que, por ejemplo, ha sido noticia el alto número de puntajes nacionales en la prueba de matemáticas, en la M1. Y algunos tratan de instalar, bueno, es una prueba entonces muy fácil, habría que corregir esa prueba. Yo creo que no, yo creo que la prueba está cumpliendo su objetivo. Lo que hace esa prueba es evaluar conocimientos y habilidades fundamentales en materia de matemáticas, pero tiene que complementarse con la M2, que es la otra prueba de matemáticas que tiene conocimientos más específicos. Y esa sí permite, de alguna manera, discriminar, no arbitrariamente, sino que simplemente separar, distinguir entre alumnos que tienen mayores aptitudes matemáticas con aquellos que carecen de las mismas y, por lo tanto, permite predecir de mejor forma su rendimiento en la educación superior. Lo que uno esperaría, entonces, de las universidades es que sepan compatibilizar estos instrumentos. Claro. Es muy importante, por ejemplo, universidades que tienen carreras vinculadas a las ciencias, a las matemáticas, a lo que se conoce como STEM, que utilicen no solo la M1 como instrumento para seleccionar a sus alumnos, sino que incorporen la M2, porque esa combinación de herramientas es la que permite predecir el mejor rendimiento futuro y, por lo tanto, tener mayor claridad en cuál es la selección que conviene para esos alumnos. Hablemos de la brecha que, como yo les decía, concentró también no sé si los cuestionamientos, pero sí el análisis durante esta semana entre colegios públicos y colegios privados. ¿Qué tan grave es esta diferencia, cree usted? A ver, la conclusión natural que tenemos que sacar de eso, primero es que es una brecha que existe y por tanto es un desafío de la política pública cerrar esa brecha. ¿Se ha mantenido, se ha profundizado? Se mantiene y lo que sí vemos es que lamentablemente si uno numera los 100 primeros establecimientos en términos de los mejores puntajes,
cada vez hay menos establecimientos públicos dentro de ese listado. Y Ok, eso es, ya. ciertamente es una conclusión que es negativa, porque uno esperaría que dentro de esos 100, por poner un número que permita hacer una comparación, estén instalados un mayor número de establecimientos públicos, como lo era en su momento el Liceo 1, el Instituto Nacional, el Liceo de Aplicación, por ejemplo. Eso ha quedado fuera, hoy día solo uno está y en el número 65 de este ranking que se elabora. Ahora, ¿eso significa de que los alumnos de colegios públicos no estén accediendo a la educación superior? No. Efectivamente, si tú miras el escenario completo, los alumnos de colegios subvencionados, ya sea particulares subvencionados o municipales o de servicios locales de educación, sí acceden a la educación superior y sí tienen buenos puntajes. Lo que pasa es que se concentran esos mejores puntajes en un conjunto de establecimientos particular pagados. Ya, ¿pero qué explica esa brecha a su juicio, dentro de su análisis? Y eso es un punto central. A veces se tiende como a culpar de esa brecha al instrumento y empiezan a haber presiones para modificar la herramienta de medición. A mi juicio eso es un error. Lo que tenemos que, la conclusión más evidente que hay que sacar es que el esfuerzo que debe hacerse es a lo largo de toda la trayectoria educativa para que efectivamente en los establecimientos municipales, de los servicios locales o los particulares subvencionados, la calidad de todo el proceso permita que esos alumnos obtengan mejores resultados. Y por lo tanto, sí, aunque esto, insisto, es una correlación, no es una herramienta de medición directa, esto sí te obliga a potenciar, a concentrar todo el foco de la política pública en los aprendizajes, en la lectura en los primeros años, que es una cuestión vital para luego tener mejores resultados a lo largo de las trayectorias educacionales. Ya, pero eso, por eso, de nuevo, cuando hablamos de factores que explican esta brecha y vemos que la brecha es súper amplia entre colegios públicos y privados, ¿qué cree usted en términos sencillos? ¿Qué está pasando en los públicos y qué está pasando en los privados? O, ¿qué está pasando en los privados que no está pasando en los colegios públicos? Sí. Para hacerlo mucho más sencillo. Es una muy buena pregunta y para hacerlo muy bien simple, lo que ocurre en el mundo de los colegios particular pagados es que existen proyectos educativos claramente definidos que tienen un acompañamiento de las comunidades educativas, los apoderados, los alumnos, los profesores, los directivos, y que concentran sus esfuerzos en lo esencial, que es que los niños efectivamente aprendan. Lo que lamentablemente no está pasando en parte importante de nuestro sistema público es que se han normalizado fenómenos que atentan directamente en contra de la calidad de ese proceso educativo, como por ejemplo la interrupción de las clases, la violencia en algunos establecimientos. Lamentablemente los liceos emblemáticos ya no hacen noticia precisamente por sus buenos puntajes, sino que hacen noticia por los overoles blancos, la violencia, la interrupción sistemática del proceso educativo. La baja en la asistencia, que es más fuerte aún en el sistema público. Entonces, lo que ocurre es que se pierde el foco de lo pedagógico y especialmente donde más se necesita, que es en la educación pública, lo esencial del proceso educativo está viéndose interrumpido. Y por eso es vital que, pensando ya en una agenda de futuro próximo, claro, la continuidad del proceso educativo está asegurado. Ya, pero esto, usted lo menciona como hoy, por ejemplo, los liceos emblemáticos están haciendo particularmente noticia por cosas de inseguridad, delincuencia, violencia. Pero usted mismo mencionaba que, por ejemplo, estas son cosas que esta brecha se viene dando y se ha mantenido a lo largo del tiempo. Entonces uno se pregunta, ¿qué tipo de factores realmente inciden en esta brecha? ¿Son factores estructurales? ¿Cuánto de esto responde a factores estructurales? Perdón, solamente para terminar, ¿cuánto responde a factores estructurales? ¿Cuánto responde a políticas públicas recientes? ¿Cuánto responde a políticas públicas pasadas? ¿Y cuánto seguramente, cuál es la cintura que hay para ir reencaminando, reencauzando también las cosas, ¿no? Por supuesto que es una combinación de factores, pero si tú quieres identificar cuáles son los principales factores dentro de esta combinación, están prácticamente todos los que tú mencionas. Los alumnos que dieron la PAES ahora entraron al colegio hace 12 años. En el sistema público, durante esos 12 años, en los establecimientos particulares pagados, salvo el caso de la pandemia, nunca se interrumpen las clases. No hay paro, no hay toma, hay violencia, pero no hay interrupción. Hay un tema de violencia que siempre hay que abordar. En el sistema público, la interrupción de clases se hizo una constante durante
esos 12 años. Y uno podría hacer un análisis simplemente de noticias y ver todos los años cuántas clases perdieron los alumnos de establecimientos públicos como consecuencia de paros convocados por los gremios, de tomas convocadas por los alumnos o de la violencia que hace imposible ese proceso educativo. Eso es clave, porque a lo largo de esa trayectoria educativa, esa interrupción tiene efectos. Junto con eso, hace 10 años, durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se puso todo el foco en reformas estructurales que no tenían nada que ver con las verdaderas necesidades de los establecimientos educacionales. Lo que fue el fin al lucro, el fin al copago, el fin a la selección, la desmunicipalización. Y eso desvió el foco de la política pública. Hizo que esos establecimientos, precisamente los que reciben financiamiento del Estado, no los particular pagados, tuviesen que lidiar con un conjunto de reformas que, de nuevo, alejó la gestión pedagógica y hizo mucho más difícil la obtención de buenos resultados. Y por tanto, lo que corresponde ahora es volver a concentrar todo el foco de la política educativa en los aprendizajes, en que en segundo básico, en cuarto básico, todos los niños tengan niveles de comprensión de lectura adecuados. Hoy día el 30% de esos alumnos no alcanza niveles de comprensión lectora adecuados, en que las clases no se interrumpan, en que los niños efectivamente asistan. No hemos sido capaces todavía de recuperar niveles de asistencia previos a la pandemia. Y por tanto, y también en corregir, al menos quirúrgicamente, aspectos esenciales de esas reformas estructurales para poder generar un ámbito completo de apoyo a la gente. ¿Esas son las prioridades que usted ve de cara al 2026, de cara a este próximo gobierno? ¿Cuál cree usted que debiese ser la prioridad para este gobierno entrante? Yo creo que la prioridad parecen sencillas, pero son complejas, ¿cierto? Pero, de nuevo, poner todo el foco en la gestión pedagógica. ¿Y eso qué significa? Hoy día los directores de los colegios le dedican prácticamente todo su tiempo a cuestiones que no tienen que ver con el aprendizaje de sus estudiantes. Están lidiando con la regulación, con las exigencias que le instala la Superintendencia de Educación, con una burocracia que hace muy difícil gestionar los establecimientos. Hay que liberar a los colegios de esa burocracia. Hay que dotarlos de espacios de autonomía para que puedan desarrollar sus proyectos. Hay que hacer algunos cambios estructurales, por ejemplo, para recuperar la posibilidad de seleccionar por mérito en los liceos, en la educación, en el fondo en la educación media. Hay que hacerse cargo de las falencias de diseño que tienen los servicios locales de educación, que hacen que la gestión de la educación pública sea particularmente compleja y pesada. Sí. Si se concentran ahí los esfuerzos, creo que debiésemos empezar a ver resultados positivos. Hoy día, director del Centro de Políticas Públicas de UNAV, exministro, con me imagino yo, una nostalgia, un amor particular por la educación siempre, ¿no? Bueno, se le ha consultado, si es que usted estaría de acuerdo con ser parte del próximo gabinete. Hace 3 semanas usted dijo que tenía proyectos incompatibles, pero hoy día se le volvió a consultar y dijo que dejó la puerta semiabierta, yo lo interpreté así. ¿Ha habido conversaciones con el presidente electo? No. Lo que dije hoy día y que lo reitero hoy día es que yo tengo un compromiso muy firme con la Universidad Andrés Bello, que es un compromiso de largo plazo y que eso ciertamente es incompatible con asumir cualquier cargo en el gobierno. Obviamente... ¿Qué pasa si lo llama el presidente electo? ¿Usted le va a decir que no al presidente? No, pues yo creo que el presidente tiene muchísimas opciones muy positivas para poder llevar adelante esa tarea. Pero si lo llama. Es que no va a ocurrir. hay que ponerse ¿No ha habido ningún ofrecimiento formal? No. Yo he estado, sí, por supuesto, muy dispuesto a colaborar en una instalación lo mejor posible para que la agenda, que un poco la que aquí hemos conversado, se pueda desplegar con fuerza y a colaborar con cualquier autoridad que tenga que asumir para que su tarea sea lo mejor posible, pero siempre desde afuera y manteniendo mis obligaciones en la universidad. ¿Y sus obligaciones con la universidad tienen contrato indefinido, digamos, o son proyectos? Porque también uno puede verlo más adelante, uno nunca sabe. ¿Le gustaría, en un escenario hipotético más adelante, quizás volver a ser parte de la cartera de educación o de otra cartera, quizás aportar? La función pública es muy bonita, es muy atractiva, es muy interesante desde el punto de vista profesional,
pero ahora estoy en otros proyectos y esas son las prioridades. Lo que no quita que uno pueda desde afuera siempre contribuir a que se haga lo mejor para Chile. Bueno, porque lo mencionó también, que hoy día un gobierno, su palabra era que un gobierno de emergencia, como el que plantea el presidente electo, requiere unidad y requiere que todas las capacidades estén disponibles, ¿no? Exacto, desde los distintos sectores donde uno puede colaborar. Bien. Si tuviera que recomendarle a alguien para la cartera de educación, por ejemplo, que usted lo ocupó, que usted estuvo en ese asiento con esas responsabilidades, ¿quién podría ser un buen nombre? Yo creo que más que un nombre, un perfil. Yo creo que es importante que sean... No, porque después uno los quema los nombres, pues entonces mejor no mencionar a nadie. Pero más que un nombre, yo creo que un buen perfil es una persona que sea capaz de poner los esfuerzos de la política donde están las verdaderas necesidades y que evita al máximo la politización que tanto daño le ha hecho a nuestro sistema educativo. Yo evitaría tratar de llevar la discusión política al Ministerio de Educación. En la medida que seamos capaces de generar amplios consensos que no tengan que ver con las fuerzas políticas, sino que tengan que ver con las necesidades del sistema, de los alumnos, sus aprendizajes, cualquier persona que tenga la capacidad técnica de comprender las carencias del sistema y las habilidades humanas para poder empujar una agenda, creo que estaría muy bien designado para asumir esa tarea. Bien, y sobre los temas pendientes que le quedan a este gobierno, ¿cree usted, por ejemplo, el fin al CAE particularmente, que también es una de las cosas que quedó ahí? ¿Usted lo ve factible? Yo lo veo muy complejo por dos razones. Primero, por los tiempos, ¿cierto? Ya quedan prácticamente... No, pero que prospere, digamos, en el próximo. El proyecto de financiamiento de la educación superior, tal cual como ha sido presentado por el gobierno actual, creo que no tiene ninguna viabilidad. Para que se apruebe un proyecto que aborde el financiamiento, creo que requiere cambios esenciales, profundos, que permitan que lo hagan compatible con la calidad del sistema y con la sostenibilidad fiscal, que son dos cosas que hoy día ese proyecto no cumple. Perfecto. ¿Algún lineamiento que crea usted, además de lo que ya mencionaba sobre el foco pedagógico que tiene que tener, algún lineamiento también para el gobierno? Usted que estuvo en ese asiento durante tanto tiempo y que estuvo muy cercano también al presidente Piñera, ¿cuáles son como sus recomendaciones, ¿no? para este gobierno entrante? Hemos visto muy activo también al presidente electo José Antonio Kast. ¿Cómo ha visto también su agenda en la región? Sí, lo he visto muy bien. Creo que el presidente electo ha sido capaz de dar señales claras de que tiene un control de la agenda que quiere proponerle al país, y creo que eso es muy importante para lo que viene. La ciudadanía eligió por amplia mayoría a José Antonio Kast en el entendido de que él hizo un planteamiento y por lo tanto lo fundamental es ahora darle espacio al presidente para que pueda disponer de las acciones, que se hagan cargo del diagnóstico que tiene y ofrecer las soluciones al país. Y eso requiere, a mi juicio, muchísima capacidad de gestión, y también, como lo ha demostrado, creo yo, al menos en lo discursivo, que es lo que le corresponde hoy día al presidente electo, una amplitud de mirada para comprender de que este es un esfuerzo que tiene que hacerse entre todos. Y por lo tanto, así como es muy relevante que el nuevo gobierno pueda gestionar y hacerse cargo de los problemas que tiene identificados, creo que también va a ser fundamental para el éxito de esa tarea que la futura oposición entienda que se debe dejar trabajar al gobierno para que pueda desplegar su agenda y ofrecer las soluciones que ha planteado. Y en ese sentido, cuando usted menciona que un gobierno de emergencia requiere que todas las capacidades estén disponibles para poder llevar adelante este proyecto, ¿cómo ve también a la oposición hoy día y a lo que va a ser oficialismo más adelante, que en algún minuto estuvo bastante dividido y que todavía queda por definir quiénes van a ser miembros de este gabinete, quiénes van a ocupar los distintos asientos de la política con la que va a gobernar José Antonio Kast? Sí, lo que yo veo es que yo he tenido la oportunidad, precisamente en este afán de colaborar y contribuir, de participar en algunas mesas de trabajo, y veo un trabajo muy serio, muy profesional, muy riguroso, para poder llegar el 11 de marzo con la mayor cantidad del trabajo armado, de tal manera de que las nuevas autoridades puedan implementar un plan de acción concreto desde el mismo primer día. Y, por supuesto, el presidente tiene tiempo, que es razonable entregárselos. Creo que no es positivo
presionar por apurar los nombramientos, cuando tiene, en estricto rigor podría hacerlo hasta el 10 de marzo, ¿cierto? Pero él ha dicho que lo va a hacer dentro de los primeros 15, 20 días de enero. Creo que es prudente, creo que se ha mostrado un trabajo serio, amplio, convocante, y eso debiese tener muy buenos resultados para poder implementar un plan de gobierno. Y si pudiera hacer un punteo de los principales temas de los que a partir del 11 de marzo tienen que ir quienes estén disponibles, digamos, ya en el gabinete de cabeza a trabajar, ¿cuáles cree usted que son? A ver, yo creo que lo fundamental imperiosos hoy día es atender las expectativas de la ciudadanía, también transmitir de que hay que tener cuidado con el exceso de expectativas, pero esas expectativas giran en torno a la seguridad, giran en torno al crecimiento, giran en torno al empleo. Y creo que eso es fundamental para poder darle tranquilidad a la ciudadanía de que las acciones del gobierno están bien enfocadas. Y junto con eso, creo que es fundamental también abordar otros escenarios que han estado un poquito al margen del debate, como por ejemplo educación. Creo que es relevante que otros ámbitos de la política pública que no han estado en la primera plana del debate tengan también espacio, insisto, no para generar ahí un debate político, sino para generar consensos amplios que permitan implementar acciones concretas que resuelvan los problemas que hoy día aquejan a los chilenos. Bien, le aprovechamos de preguntar de todos los temas. Muchas gracias por la gentileza de estar acá. Raúl Figueroa, exministro de Educación y actual director del Instituto de Políticas Públicas, UNAV. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, Josefa.